Un cordial saludo, amigos, gracias por su compañía, gracias por su tiempo, gracias por estar acá en su canal, El Búnker de Jack. Traemos un video muy interesante, es un video del canal Avances España, y donde nos habla de, o mejor, se titula el video España a punto de revolucionar su capacidad militar. Entonces vamos a mirarlo, vamos a aprender, vamos a ver qué nos comenta este canal que trae videos muy buenos, Avances España, y entonces al final hacemos nuestro respectivo comentario. Entonces no hablamos más y nos vamos con nuestro video. Hola, bienvenidos a Avances España. Hoy vamos a tocar un aspecto clave de cualquier ejército, la cantidad de efectivos. ¿Tiene España una cantidad suficiente de militares para defendernos de una invasión? El nuevo contexto geopolítico, sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial, originado por la invasión rusa de Ucrania, obliga a países como España a reconsiderar aspectos como la inversión en defensa, así como si el tamaño actual de las Fuerzas Armadas es adecuado para enfrentar las nuevas amenazas. Muchos han discutido en medios de comunicación, tanto generalistas como especializados, sobre la necesidad de aumentar el tamaño de nuestros ejércitos. En este vídeo, sin embargo, dejaremos a un lado los debates abstractos, que a menudo giran en torno a argumentos vagos, para centrarnos en cifras concretas, no solo a nivel general, sino también en cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas. La relevancia de estas circunstancias en el escenario geopolítico, en un entorno donde la posible expansión del conflicto entre Rusia y Ucrania está latente aunque ninguna de las partes lo desee, pero tampoco estén dispuestas a ceder, ha llevado a la OTAN a tomar una serie de decisiones estratégicas que marcarán el resto de la década. La ampliación de la OTAN a Finlandia y Suecia, mientras que Ucrania mantiene su objetivo de unirse a la alianza, y el aumento de las fuerzas militares que cada miembro aporta a la OTAN. En el caso de España, el compromiso formal es aumentar nuestro gasto en defensa hasta alcanzar el 2% del Producto Interior Bruto en 2029, en línea con la tendencia general, ya que 18 de los 31 países miembros alcanzarán este porcentaje para finales de 2024. Es comprensible, por tanto, que parte de la sociedad española esté preocupada por el tamaño de nuestras Fuerzas Armadas y si los efectivos actuales son suficientes para las necesidades presentes y futuras. En este contexto, no sorprende el interés de los medios, incluidos los generalistas no especializados, por conocer el poder militar de España, que se encuentra casi al final de la lista entre los países aliados, ya que en 2018 el gasto en defensa de España representaba el 0,93% del PIB, aunque en 2023 ya había aumentado al 1,24%. Repetir lo que ya se ha publicado no añadiría nada nuevo al debate, por lo que en este vídeo se analiza el poder militar de España en cifras y con un enfoque en los efectivos de personal. Se examina nuestra posición en relación con otros indicadores a nivel global y se señala hacia dónde debería enfocarse el esfuerzo para que nuestro potencial militar esté alineado con nuestra influencia en la OTAN, la Unión Europea y el mundo en general. Los datos y las cifras efectivos. Uno de los datos que no puede cuestionarse en las Fuerzas Armadas es el número de efectivos, ya que no solo se publican, sino que existe un organismo dentro del Ministerio de Defensa, el Observatorio de la Vida Militar, que los analiza y publica anualmente. En el último informe presentado por el Observatorio de la Vida Militar en marzo de 2024, se recoge el número de efectivos militares en servicio activo a fecha de 1 de enero de 2023, con un total de 116.961 militares. Esta cifra es la más baja registrada desde 2007, con un descenso claro y casi constante desde 2010, cuando había 130.039 efectivos. Como muestra el gráfico, las Fuerzas Armadas españolas han perdido el 10% de sus efectivos en poco más de 2 décadas, pasando de 130.039 militares en 2010 a solo 116.961 en 2023, lo que supone una reducción de 13.078 efectivos. Según los datos del Observatorio de la Vida Militar, este ajuste a la baja sobre las previsiones de efectivos, recogidas en el artículo 16.1 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, ha ido de la mano con la evolución de la crisis económica de la primera mitad del siglo. Sin embargo, cabría esperar que, en un escenario de crisis económica y desempleo, las Fuerzas Armadas actuaran como un refugio para quienes buscan empleo. Las razones de esta reducción de efectivos varían según se trate de las escalas de tropa y marinería o de los cuadros de mando, aunque no son objeto de análisis en este vídeo. En resumen, contamos con efectivos militares en activo que se sitúan entre un 16,46% y un 10,03% por debajo de los máximos previstos por la ley de la carrera militar.
Si bien esto podría no parecer significativo en principio, nos da una idea del margen de mejora que tenemos para incrementar estos efectivos sin necesidad de modificar la ley ni superar los máximos aprobados por el Parlamento para una estructura en tiempos de paz. Esto nos permitiría cumplir con una de las obligaciones asumidas en la cumbre de la OTAN celebrada en Madrid en 2022. Estudio comparativo. A nivel general, sin entrar en detalle sobre la distribución de efectivos entre los tres principales componentes de las Fuerzas Armadas, que según el artículo 8 de la vigente Constitución española son el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, el número de efectivos en servicio activo de las Fuerzas Armadas españolas no solo tiene margen para aumentar, sino que, comparado con otros ejércitos de nuestro entorno, se convierte casi en una necesidad. La última edición del ranking anual de Global Firepower, que clasifica el poder militar de 145 países analizando más de 60 factores, sitúa a España en el 20º lugar, subiendo una posición respecto al ranking de 2023. Por otro lado, según el Fondo Monetario Internacional, España ocupa el 15º lugar como potencia económica mundial, el 7º entre los países de la OTAN y el 4º dentro de la Unión Europea. A primera vista, esta posición puede parecer adecuada, ya que nos coloca en el 4º puesto de la Unión Europea, detrás de Italia, Francia y Alemania, y justo por delante de Polonia y Grecia. En la OTAN, España se sitúa en la 7ª posición, detrás de Estados Unidos, Reino Unido, Turquía, Italia, Francia y Alemania, y delante de Polonia, Canadá y Grecia. En comparación con nuestros vecinos, Portugal ocupa el puesto 41 y Marruecos el 61. Estas posiciones coinciden más o menos con nuestro poder militar en el entorno cercano de la OTAN y la Unión Europea. Aunque a nivel global, nuestra posición económica, 15, es superior a la de nuestro poder militar, 20. Lo que indica que España debería mejorar sus capacidades militares, y como veremos a continuación, este refuerzo debería centrarse en incrementar el personal activo. Según Global Firepower, España cuenta con 133.000 efectivos, aunque en 2023 solo había 116.961. De estos, 76.000 pertenecen al Ejército de Tierra, 23.000 al Ejército del Aire y 21.000 a la Armada. Estas cifras son ligeramente superiores a las oficiales. Los datos sugieren que se han contabilizado entre 10.000 y 13.000 efectivos en reserva. A nivel de la OTAN y la Unión Europea, España ocupa los puestos 6º y 4º, respectivamente, lo que coincide con nuestra potencia militar. Sin embargo, a nivel global estamos en el puesto 38º, justo por delante de Polonia, que tiene un número de efectivos similar al nuestro, España entre 120.000 y 125.000 efectivos, según la fuente, y Polonia 120.000. Marruecos, con 200.000 efectivos, ocupa el puesto 24º. Aunque el material militar es crucial para contar con unas fuerzas armadas creíbles y eficaces, y la tecnología juega un papel cada vez más relevante, como ha quedado claro en la guerra de Ucrania, donde la diferencia entre tener o no armamento moderno ha sido clave para ambos bandos. No se puede olvidar que el factor humano sigue siendo esencial. A pesar de los cambios en las tácticas militares a lo largo de los siglos, no se puede ganar una guerra sin controlar el terreno. Por estos motivos, para cualquier ejército actual, junto con un nivel adecuado de tecnología, es vital contar con tropas no solo eficaces, como sin duda lo son los militares españoles, sino también en una cantidad adecuada a las necesidades del país. Esto es especialmente importante en el contexto actual, con las amenazas y compromisos internacionales que España ha asumido. Primeras conclusiones. Con estos datos comparativos, se pueden sacar varias conclusiones iniciales. A nivel de la OTAN y la Unión Europea, la capacidad militar de España, tanto en términos de fuerza como de personal activo, coincide con su clasificación como potencia económica. Sin embargo, a nivel global, la posición económica de España, que ocupa el puesto 15, es superior a su poder militar, que se sitúa en el puesto 20. Esta diferencia se amplía si solo nos enfocamos en los militares en servicio activo, donde España está en el puesto 38. Además, se debe tener en cuenta que España debe casi duplicar su gasto en defensa para alcanzar el 2% del Producto Interno Bruto en 2029. La planificación actual en cuanto al personal militar activo permite margen de mejora, lo que nos lleva a la conclusión de que, en lo que resta de esta década, España debería aumentar tanto su capacidad militar general según los índices del Global Firepower, como especialmente su personal militar. La diferencia mencionada implica que España tiene menos personal del necesario para operar adecuadamente los sistemas de armas disponibles, por lo que es urgente, tanto a corto como a medio plazo, incrementar el número de efectivos.
Esto es especialmente relevante debido a los largos tiempos que requiere la preparación para que el personal esté plenamente operativo. Esto significa que España debe realizar un esfuerzo inmediato para aumentar el número de militares activos. Análisis interno. Si aceptamos la conclusión de que España debe aumentar su personal militar, y teniendo en cuenta que no es necesario modificar el marco legal vigente, el gobierno debería incrementar el número de efectivos en un 10 o 12%. Sin embargo, este aumento no debería ser proporcional al número de efectivos actuales en cada uno de los servicios, Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire. Para entender por qué es necesario este enfoque, hay que considerar dos factores. Las políticas de personal militar deben estar al servicio del interés general, es decir, el aumento de efectivos debe responder a las necesidades operativas reales. Esto significa que las misiones militares asignadas a las Fuerzas Armadas españolas deben ser prioritarias. Actualmente, no todas las misiones tienen un carácter operativo real. Algunas están dirigidas a la asistencia, entrenamiento de fuerzas militares de otros países o simplemente a tener una presencia, como ocurría en los años 70 con la defensa operativa del territorio. Hoy en día, el concepto de proyección de fuerzas, allí donde sea necesario para los intereses de España, es esencial para el poder militar, y no todos los servicios, Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire, tienen las mismas misiones asignadas. Uno de los puntos clave que se destacó en la cumbre de la OTAN de Madrid en 2022 es que España debe aumentar su presencia en los compromisos que ha asumido con la OTAN, la Unión Europea y la ONU, siendo esta última la que proporciona el marco legal para las misiones de las Fuerzas Armadas, más allá de la legítima defensa. Para repartir adecuadamente el necesario incremento de efectivos en nuestras Fuerzas Armadas, hay que considerar varios elementos para la toma de decisiones. La actividad operativa de las Fuerzas Armadas españolas, según lo mencionado en el apartado anterior. Si analizamos las 17 misiones internacionales en las que participa España, observamos lo siguiente: de las misiones que podemos calificar como operativas o reales, es decir, aquellas que van más allá de la monitorización, apoyo a otros países, presencia o interposición, solo se destacan las siguientes: la Operación Atalanta, la Policía Aérea en el Báltico y la Policía Aérea Reforzada. De estas misiones operativas, la Operación Atalanta implica a la Armada y al Ejército del Aire, mientras que las dos operaciones de Policía Aérea corresponden exclusivamente al Ejército del Aire. FINUL, la misión que cuenta con más efectivos desplegados, principalmente una brigada del Ejército de Tierra, es una misión de mera presencia o interposición y posiblemente la de menor interés estratégico para España. Disponibilidad permanente. Solo el Ejército del Aire, dentro de las misiones permanentes asignadas a nuestras Fuerzas Armadas, debe mantener una capacidad operativa continua y en tiempo real. Esto es porque asume principalmente las competencias para controlar el espacio aéreo, que está cada vez más transitado por aviones y satélites. Esta responsabilidad implica un nivel de actividad constante y una disponibilidad efectiva, tanto de los sistemas de vigilancia y control, como de los sistemas de reacción las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Es decir, el Ejército del Aire debe mantener su capacidad de actuación y reacción de manera continua, sin importar los despliegues en el extranjero que tenga asignados. Conclusiones y propuesta. Después de analizar la información presentada en este trabajo, es evidente que los efectivos de las Fuerzas Armadas españolas deberían incrementarse en al menos un 10 a 12% en el número de militares en servicio activo. Esto es especialmente necesario para cumplir con los compromisos adquiridos con los aliados en la OTAN, en lo que se refiere a la contribución de fuerzas, así como para enfrentar la volatilidad de la situación geopolítica actual. Este aumento no requeriría modificar la legislación actual, ya que se encuentra dentro del rango permitido por la normativa vigente para los efectivos máximos en servicio activo, que es de entre 130.000 y 140.000. Además, sería financieramente viable, considerando que el presupuesto para gastos de defensa debe casi duplicarse, alcanzando el 2% del Producto Interno Bruto en 2029, cuando actualmente es del 1,2%. Se ha mencionado que este aumento no debería distribuirse de manera proporcional entre los servicios actuales, Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire, sino que debería basarse en necesidades reales y operativas. La distribución aproximada propuesta sería del 55% para el Ejército del Aire, el 35% para la Armada y el 10% restante para el Ejército de Tierra. A esto se le sumaría un incremento en los efectivos de los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas, ajustado dentro del margen legal actual, según se considere necesario.
Propuesta de distribución entre servicios. En cuanto a la distribución entre el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, la propuesta de aumento de efectivos en servicio activo podría ser la siguiente. Esta redistribución acercaría la cantidad de efectivos a las estructuras de personal de otros países de nuestro entorno, según lo expuesto. Así se lograría una estructura de personal más acorde a las necesidades reales de España en el contexto geopolítico actual. Hasta aquí el vídeo de hoy, soldados. Un video muy interesante, amigos. Me pareció que nos trae nuestro amigo del canal Avances España, y donde hace énfasis principalmente en el tema del recurso humano, ¿sí? de las tropas que necesita las Fuerzas Armadas Españolas. Entonces, él nos habla y nos dice que de acuerdo a las tablas establecidas a todas las tropas de organización, equipo de un ejército, el número de efectivos que tiene la Fuerza Armada Española está por debajo del número que debe existir. Y dice que está por debajo de un 10 a un 16% del tope que debe tener el ejército. El ejército, el ejército de tierra, o el ejército del aire, o la armada. Entonces, dice que España cuenta con aproximadamente 130.780 efectivos en servicio activo de las Fuerzas Armadas y aproximadamente unos 13.500 efectivos de la reserva, de acuerdo a datos del 2022. Este número representa una pequeña fracción de la población total del país, con un ejército formado que es un componente clave de la defensa nacional. Las Fuerzas Armadas Españolas, que se componen de tres ramas principalmente, que es primero el ejército, responsable de las operaciones terrestres y el manejo de la defensa en el ámbito terrestre de España. La Armada, que es la encargada de las operaciones navales y la defensa de los intereses marítimos de España, y por último el Ejército del Aire y del Espacio, que se ocupa de la defensa aérea y las operaciones en el espacio, así como la protección del espacio aéreo nacional. Entonces, ese tema es donde él habla que el número hoy en día es insuficiente para cumplir todas esas necesidades de las tres fuerzas. Además, ¿sí? Porque cada una de estas ramas tiene sus propias estructuras, misiones y capacidades, pero trabajan conjuntamente todas para garantizar la seguridad y defensa del país. El presupuesto militar de España para el 2023 se estableció en aproximadamente 13.9 millones de euros. Ese presupuesto incluye los gastos en personal, los gastos operacionales, los gastos de mantenimiento, modernización y adquisición de nuevos equipos. Es importante tener en cuenta que los presupuestos pueden variar anualmente, por lo que se recomienda consultar fuentes oficiales para estos temas. Bueno, además hay una situación especial que tiene España, y es que España participa en diversas misiones internacionales, principalmente bajo el mandato de organizaciones como la ONU, la OTAN y la Unión Europea, ¿sí? Hasta el año de 2023, el año pasado, España tenía aproximadamente 2.500 efectivos desplegados en distintas misiones en el mundo. Estas cifras varían, depende a las operaciones vigentes, a las políticas de defensa y a las situaciones que se presentan. Este año han estado saliendo misiones, ¿sí? De las cuales hemos estado reaccionando también. Entonces, ese es un tema entonces que nos hablaba nuestro narrador aquí en Avance España, un tema muy bueno, un tema muy interesante, y un tema donde nos pone a tono con lo que pasa y con las necesidades que hay en España con relación a los efectivos para sus Fuerzas Armadas. Me gustó el video, espero, amigos míos, que a ustedes también les guste el video. Espero que me den su like, que me den su apoyo, que hagan su suscripción al canal del Búnker de Jack. Aquellos amigos que no se han suscrito y que ven nuestros videos, es un apoyo al canal. Sí, asimismo sus comentarios respecto a este tema, que es muy interesante y que de pronto muchos conocen más a fondo esto. Gracias por su tiempo, gracias por estar ahí, y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto, amigos.